En el tiempo de la Edad Media se usaban medios para mantener a la gente controlada. Uno de ellos era atemorizarlo. Si le decían que una persona podía estar en el purgatorio miles de años quemándose, o si los niños que no fuesen bautizados iban a estar en un limbo, en un lugar donde no había arriba, abajo, ni al lado, ni al frente, iban a estar allí el resto de su vida vivos, sin ver absolutamente nada que el espacio donde están. Eso era algo perturbador para los padres de esos niños. Pero el asunto consiste de que cuando se tenía un ser querido y moría, si iba a estar en el purgatorio, una persona viva podía sacarlo de allí. Pero había otra cosa, y era enseñar a las personas, aparte de tener miedo y vivir constantemente con un temor, enseñarle la falsa santidad. La falsa santidad que se enseñaba en la Edad Media, que prevalece incluso hasta ahora, es esa santidad que tiene que ver con una mansedumbre hasta de forma holgazana. Una mansedumbre que no es la que enseñó el Mesías. Una mansedumbre que en los tiempos de los patriarcas y de los profetas sería ridícula, porque los tiempos eran terribles en la antigüedad y se necesitaba una valentía que las personas, para poder sobrevivir, necesitaban ser extremadamente valientes. Y en la historia, en las escrituras, encontramos acerca de los valientes y se habla bastante de ellos. Se dice que el pueblo de Israel tenía unos 12,000 valientes, pero en los tiempos de David contaba con 30 valientes principales, y de entre ellos habían 3 que eran sobresalientes ante los 30. Y se habla también de los valientes que tenía el ejército de Nabucodonosor, y cada uno de los ejércitos tenía un grupo de personas que eran valientes y eran destacados por ello. Y la referencia a esa valentía era que no conocían el miedo. Eran personas justas que tenían como medio de vida o como disciplina de vida ser valientes y a la vez justos. Porque una valentía, una supuesta valentía sin justicia sería una arrogancia. Pero una persona afable y aparte de eso valiente era el prototipo de persona de alto valor en la antigüedad y enfrentaba las cosas. Y muchas escrituras lo dicen varonilmente cuando se referían a esto. Lo contrario de ser varonil sería ser extraviado, tutti, de otra religión, tener un carácter doblegable, ser como las olas del mar, inconstante, y así por el estilo. Pero la advertencia que hace el Mesías en Mateo capítulo 11, verso 12, dice: desde los tiempos antiguos, desde los tiempos hasta en los tiempos de Juan, el que sumerge en el Jordán, de Jonatán, los tiempos se hacen fuertes y solo los valientes podrán arrebatarlo. Eso es un interlineal. Pero en una versión ya más traducible dice: el reino de los cielos se hace fuerte. En versiones muy antiguas dice: se hace solamente para los fuertes, pero solo los valientes podrán arrebatarlo. Solo los valientes. Para la palabra valiente, como estábamos diciendo en la antigüedad, no se estaba tratando de una persona pasada de una supuesta santidad moderna de la que se enseñó desde la Edad Media, donde una persona tenía que ser arrastrado y llevado, y entonces si demostraba que ni siquiera tenía valor como hombre. Pero en Hebreo, en el capítulo 11, verso 34, nos dice que habían ese cierto tipo de personas de la antigüedad, que eran personas valientes, que sometieron a ejércitos, o personas que se comportaban varonilmente. Varonilmente, hoy en día, se trata de borrar del individuo, del género masculino, la verdadera masculinidad. Digo la verdadera porque hay una
arrogante y machista. Pero el verdadero hombre varonil era protector de su familia, protector de su grupo, protector de su clan, protector de su país, protector de lo que consideraba justo y protector incluso de la palabra. Por eso encontramos que en el juicio a David que le hace el profeta Natán, le está diciendo que Urías Eteo, el cual era uno de los 30 valientes de David, era mejor que David. David era un hombre valiente, pero no estaba siendo justo con la actitud que tuvo con su esposa. Sin embargo, a Urías Eteo se le manda a que fuese a su casa, y él dijo: ¿cómo yo puedo ir a estar con mi mujer mientras los otros, el ejército, mis compañeros, están batiéndose en una batalla? Porque la valentía verdadera trata de justicia, y justicia no es la ley. Se ha entendido mal y se trata también de confundir a las personas con el término de justicia y lo legal. Y cuando ciertos presidentes hablan de que nadie está por encima de la ley, un término frecuente en los medios en Estados Unidos, aquí en República Dominicana, que nadie está por encima de la ley. Y pregunto, ¿y si la ley no es justa? El juez, la palabra juez, se define como una persona que imparte justicia, no que imparte leyes. Leyes hechas por personas inescrupulosas, como son narcotraficantes, como son vendedores de juegos de apuesta, como son mercaderes que se venden al mejor postor para aprobar una que otra ley. No son las personas adecuadas para hablar de justicia y confundir la justicia con lo legal. Adolfo Hitler, todo lo que hizo con los judíos fue legal, pero nada de eso era justo. Y tenemos que tener bien claro, para poder ser valiente, el asunto de no tener que someternos a leyes injustas, porque el valiente defenderá la justicia, no las leyes. Ahora, si hay leyes justas, hay que defender las leyes que sean justas. Y justa significa ni de allá para acá, ni de aquí para allá, en la línea. Y es una ley que estaría pensado en el bienestar de la persona. Muy difícil encontrar eso en estos días, porque ya que todos los legisladores en el mundo entero siempre legislan para perjuicio de la mayoría. Esas personas no son valientes. Las personas que asumen de forma sumisa lo que acuerden en aposentos, esas personas no pueden ser calificados como valientes. La palabra antónima de valiente sería cobarde. Y encontramos entonces en Apocalipsis, Revelación, en el capítulo 21, verso 8, diciendo de esas personas que algunos, verso 7, comienza diciendo que el que estaba sentado en el trono dice que hace nueva todas las cosas y que nosotros seremos sus hijos, y él mismo, el alfa y la omega, el mismo Elohim, el mismo Cordero que está sentado en el trono, será nuestro Padre. Al decir eso, entonces sigue diciendo, pero los cobardes, los incrédulos, y comienza a relatar una serie de personas los cuales no entrarán en el reino de los cielos. Pero es increíble que diga los cobardes primero. Los cobardes, totalmente opuesto a ser valiente. La cuestión es de que
encontramos que los cobardes no entrarán y que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes podrán entrar y los cobardes no entrarán. Ahora, decíamos bastante claro de que valiente no es aquella persona arrogante, prepotente, por la sencilla razón de que hoy en día se piensa que una persona que se aira fácilmente sería valiente. No. Una persona valiente es aquella que defiende, que protege, que cuida, que es justo. Y esas cualidades las encontramos en el Mesías. El Mesías se enfrentó contra soldados, se enfrentó contra los comerciantes, las personas más poderosas de su tiempo, se enfrentó contra los fariseos y se enfrentó directamente contra el imperio romano. No necesariamente tenía que ser con violencia, pero se enfrentó a ellos. Eso es ser valiente. Pero en una ocasión tomó un látigo. Si decimos que tomó un látigo y no lo usó y que su intención no era usarlo, entonces estaba fingiendo ser una cosa que no era. Sería ser hacedor de mentira, y él no es hacedor de mentira. Nadie se atrevió a oponerse a lo que él estaba haciendo. Justamente. Encontramos en Josué, en el capítulo 1, verso 7, que nos dice claramente, muy claramente: esfuérzate y sed valiente. Aquí encontramos que nos dice esfuérzate y sed valiente a Josué. Muchas personas piensan y toman ese versículo para sí, porque dice esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. O sea, no le temas a nada, yo voy a estar contigo. Y Josué fue valeroso, fue valiente. Josué fue de aquellos que narra las escrituras en Deuteronomio, que fue y participó entre esas 12 personas que fueron a ver la tierra prometida. Y era considerado en ese tiempo y en Deuteronomio como valiente, que fue a ver la tierra, se entró en el terreno enemigo y tomó una muestra. Eran 12 personas, entre ellas estaba Caleb y Josué. Los demás, cuando llegaron, rindieron un informe negativo, pero Caleb y Josué dijeron: nosotros podemos conquistarla, Elohim estará con nosotros. Pero en este caso, ya ahora, cuando él es dirigente del pueblo, se le exhorta nuevamente: esfuérzate y sed valiente. Decirle a una persona que ya tenía la valentía, que fuese valiente, se le estaba pidiendo una doble porción de valentía. Y era Elohim mismo que estaba hablando con él. Pero ese caso lo encontramos en que fue para Josué. Pero ¿qué diríamos en 2 de Corintios capítulo 1, verso 7? Que está diciendo entonces no a Josué, nos está diciendo a nosotros que seamos valientes, que seamos varonil, que seamos hombre, dependiendo de la versión. Lo van a traducir de diferentes formas. Pero en ninguna está diciendo sean ustedes más templados, sean ustedes más cómodos, cójanlos más suaves, sean ustedes así como medio femeninos. No está diciendo eso en ninguna parte. Está diciendo que se esfuercen por ser valientes. Es el mensaje. Que se esfuercen por ser valientes. Pero las religiones hoy en día están contrarias a lo que es esa voluntad de nuestro Padre Celestial. Que el hombre sea hombre. Como dicen esas Biblias antiguas del año 1206 o del año 1809 o también la 1665, que a pesar de que era de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, todavía mantenían esa esencia nativa. Pero después, a pesar de que la Reina Valera sufrió tanto, se ha tratado de arreglar aquellos errores que los copistas hicieron. Y encontramos ya que en la 2010, 2018, 2020, encontramos que muchas de esas cosas se está hablando ya de una forma más directa y más clara.
el hecho de ser valiente, decíamos que está implícito la justicia, está implícito la protección, porque una persona valiente puede llegar a ser violento. Y por eso, en traducciones antiguas, encontramos que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos podrán arrebatarlo. Y recuerdo una vez una persona que prácticamente lloraba porque su Biblia decía los violentos, y él intentaba ser más manso que todos los mansos, tanto así que se pasaba y llegaba a ser menso. Nuestro Padre Celestial no nos quiere menso, nos quiere manso. Manso porque pensemos la cosa una y otra vez. Pero cuando se trata de un indefenso, de un niño, de una mujer, de un familiar, de una nación, que se le esté tratando de coartar sus derechos inalienables, entonces ahí se necesita una persona que represente al Creador en justicia. No importa quién sea el injusto, el justo dará la cara en ese momento, como dieron la cara los valientes de la antigüedad. Pero encontramos que en Hebreo, en el capítulo 11, verso 34, cuando hace referencia a derribar ejército entero, no está hablando de una valentía simplemente de defensa de la boca. Estamos hablando de una valentía que prácticamente estaba dispuesta a ofrendar su vida por la creencia. Pero con todo y eso, se debía ser valiente. En el canto de David, en el libro de Samuel, encontramos que él, llorando a su amigo Jonatán, a su hermano Jonatán, decía en el canto, y también lo dice en Salmos, cómo han caído los valientes, cómo han caído los valientes. Y era un lamento, era un ruego, era un gemir de corazón de una persona que amaba a otra persona. David nunca dejó de respetar y de amar a su enemigo, el rey Saúl. Y por eso lloraba. Y lloraba y decía, porque Saúl, en el mismo momento que muere, también habían muerto ya sus hijos. Y entre ellos Jonatán, su amigo, su hermano. Y entonces relata de que Jonatán era un hombre valiente. ¿Qué tan valiente? Encontramos que la historia de inicio del ejército de Israel se posa cerca de lo que es el ejército filisteo. En ese caso, están en el ejército filisteo. Los filisteos tenían espada. A los israelitas no se les permitía tener espada. Solamente habían dos personas que tenían espada, y era Saúl y Jonatán. Y entonces Jonatán, en un tiempo muerto de la guerra, le dice a su escudero: nuestro Padre Celestial puede entregar a un ejército con mucho o con poco. Para él da lo mismo. Vamos a acercarnos en el risco. En la parte alta estaban los filisteos, y Jonatán y su escudero están abajo. Y dice Jonatán a su escudero: si ellos nos dicen, suban acá, entonces nosotros vamos a subir, y es una señal de que Yahweh los ha entregado a ellos en nuestras manos. Dos hombres contra un ejército. Y dice el escudero, que no sé si estaba bien de la cabeza: haz como tú quieras, yo te apoyo. Y entonces le dice Jonatán: yo iré delante y tú vienes atrás de mí. Y el escudero, viendo que se va a enfrentar dos hombres contra un ejército, comienzan a subir el risco, porque los filisteos le dicen: suban acá, que le vamos a enseñar algo. Y entonces Jonatán acepta la invitación y comienza a subir por el risco. Y mientras se iban acercando los filisteos para hacerle frente, Jonatán iba pasando a cada uno de ellos en espada. Mayormente, el que está arriba tiene la ventaja. Siempre, en cualquier batalla, se intentaba tomar la parte más alta, porque con cualquier piedra, con cualquier lanza, se podía ofender más fácil al que venía subiendo. Además, el que venía subiendo tenía que hacer doble esfuerzo para llegar donde estaba el otro. El otro solamente se tenía que dejar caer, gastaba menos energía. Pero Jonatán era el que iba subiendo con toda su valentía.
a enfrentarse a la muerte, enfrentarse a un ejército. Y va dándole golpes a los filisteos. Y el sirviente, el escudero de Jonatán, iba rematando a las personas que iban cayendo en todo el camino, hasta que se abrió paso y llegó allá. Y hubo una tal confusión en el campamento de los filisteos que se hizo notorio, y allí habían 2 personas metidos dentro del medio del ejército de los filisteos. Pregunto, ¿tonto o valiente? ¿Valiente, verdaderamente valiente, o arrogante, como los supuestos valientes de ahora, como los guapetones de ahora? ¿A quién estaba defendiendo Jonatán? Al ejército de Israel. Y llega allí y el tumulto se hace tan grande y el griterío se hace tan poderoso que dice el rey Saúl: alguien de nosotros está en el campamento por ese gran tumulto. Y se ponen a pasar lista. A ver, tremenda organización de un ejército que estaba iniciando. Y llegan a pasar lista y se dan cuenta que faltan 2 personas en el ejército. En pocos minutos se sabe que hay 2 personas que no están. Y dicen, faltan 2 personas, uno es Jonatán y otro su escudero. Y por eso la gritería en el campamento de los filisteos le dio ánimo a todos los soldados, y todos se envalentonaron, porque allí había un hombre valeroso que había entrado en el ejército enemigo. Y cruzaron del otro lado y estuvieron allí ayudando a Jonatán. Hicieron grandes estragos con los filisteos en esa oportunidad. Eso es valentía. ¿Qué pasa con los creyentes de hoy? ¿Qué trata la sociedad, la bestia de hoy en día? Trata de poner hacer en cada individuo una imagen de la bestia y quitar la imagen del creador, inyectarle sangre de animal, de murciélago, de reptiles en la sangre de una persona con metales pesados, con cosas por el estilo. Y allí acuden las personas para evitar problemas y acuden a hacer una fila porque es necesario para ello, y más importante, comprar y vender. Seguir comprando y seguir vendiendo. Porque si no, no podían entrar al supermercado, lo podían botar del trabajo, no podían entrar a las instituciones públicas. ¿Y dónde están los valientes? ¿Y dónde están los hombres varoniles que dieron la cara y dijeron, ¿por qué tienen que experimentar conmigo o con los míos? ¿Acaso somos nosotros animales o somos corderos para inventar con nuestra salud, con la salud de nuestros hijos? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres valientes de hoy en día? Sabiendo lo que está pasando en las instituciones escolares de la República Dominicana, donde se está enseñando la identidad de género, la degeneración más grande de todos los tiempos, donde se está buscando que oficialmente, que legalmente se convierta la República Dominicana en Sodoma y Gomorra, con el apoyo del presidente, con el apoyo de los dignatarios, esas personas que aprobaron esas leyes, y todo el mundo callado, y todavía personas que supuestamente tienen esperanza de entrar al reino de los cielos, mandan sus hijos a esas instituciones cuando ya están llenas de homosexuales. Los que dirigen son homosexuales, y personas medrosas son las que están dando las clases, que no tienen valor como hombre. ¿Qué es lo que son realmente? Eso no se pueden constituir como personas valientes, que son lo contrario a esos cobardes que no pueden entrar al reino de los cielos. Personas que se mantengan tan firmes a nuestro Padre Celestial, a su palabra, como la brújula señala al norte, y no importa cuántas vueltas le den, la aguja va a señalar al norte. ¿Dónde están esas personas? Que aunque se desplomen los cielos, se van a mantener firmes y van a decir, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Mis hijos no van a adorar a la bestia mientras estén conmigo, a menos que ellos no quieran. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes que se enfrenten a las injusticias? ¿Dónde están los valientes que protejan la naturaleza? ¿Dónde están los valientes que protejan a los niños, a los huérfanos, a las mujeres? Y dice, de invasiones extranjeras también. ¿Acaso ahora vendrán personas a defender lo indefendible? Todo eso está relatado en las Escrituras. Pero estas personas no deberían usar las Escrituras. Deberían usar otras escrituras, escritas modernamente, porque las escrituras verdaderas le quedan grandes
a estos religiosos de hoy en día, a estos asolapados, a estas personas que han enseñado que ser menso es ser manso. Solamente existe un hombre manso, es aquel que tiene el poder y la decisión. El otro, lo que es un impotente, en todo sentido. Cuando tú tienes el poder para destruir, pero tú no destruyes, entonces tú eres un hombre manso, porque tú puedes hacerlo, pero no lo haces por decisión. Pero cuando tú no puedes hacer nada porque eres medroso, el miedo entra después de la transgresión. El que está en transgresión tiene miedo, y la mayoría de los pastores y sacerdotes, monjas y cuantas cosas más son miedosos, todos, un grupo de miedosos. No se atreven a enfrentarse a la sociedad a costa de su propia vida. No se pueden llamar hombres, según dice la Biblia. El hombre es representante aquí en la tierra de Elohim, el más valiente de los valientes, el poderoso en batalla, el rey de los reyes, el poderoso. No sé qué va a pasar exactamente, pero yo sí sé que hay personas que se van a rendir al sistema y se van a rendir con toda su voluntad y van a declarar que las personas valientes están en contra de la voluntad de Elohim. Solamente hay que esperar un poco más y se sabrá que ellos no estarán en la Nueva Jerusalén, estarán fuera. Y entonces verán realmente cuál es el fruto final de sus actos. Es importante tener una noción clara de lo que es la justicia, porque tenemos que defender. Dice las Escrituras claramente: yo te he apartado de todas las naciones del mundo para que conozcan mi nombre e impartas justicia. ¿Cómo que impartas justicia? Cada uno de los creyentes debe ser un juez, debe ser un abogado para defender el derecho, para ponerse de parte de la justicia, como decía ahorita, aunque se desplomen los cielos. De la justicia, no de las leyes. No de las leyes aprobadas por los hombres. Y hay leyes que son buenas, pero el tiempo en que estamos viviendo, las leyes que vienen no serán buenas. En cuanto sea posible, tenemos que vivir en paz con los hombres, en cuanto sea posible, pero no a costa de desobedecer las leyes divinas, no a costa de amedrentar, de humillar, de perseguir a personas los cuales no hayan hecho nada malo de acuerdo a las Escrituras. Cuando se impone la supuesta democracia, un cliché en Estados Unidos, es para que cada persona pueda adorar a Elohim de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia, un espejismo. Y la democracia es ese derecho individual que tiene cada persona de hacer lo que cree que es justo, de acuerdo a su conciencia. Pero las leyes que se aplican una y otra vez están llevando a la persona al borde del abismo. Están amedrentando a las personas, están llevándolo poco a poco. Si lo enfrentaran directamente, todavía saldrían algunos valientes. Pero con esta nueva generación, que lo único que está es en vicio, en droga, en pasatiempo, en lujuria, con todo el apoyo de la sociedad para hacer la música que están haciendo hoy en día, para mantener entretenido, embobado, embotado, embrutecido a la juventud, porque va a salir una nueva canción, porque siempre sale una nueva canción. Salen 5 y 6 canciones al mismo tiempo. La persona no puede saborear esa cuando ya salió la otra. ¿Y qué saborear? Lo amargo que es el fruto de ella, la disipación de los creyentes, donde están más mensos, más idiotas, más estúpidos, donde ahora leen cualquier libro menos las Escrituras, donde ninguno de ellos puede tener un debate con las Escrituras solas. Ninguna de las instituciones religiosas. Dice el Concilio Mundial de Iglesia, un asunto que no tiene nada que ver con santidad ni santificación, pero dice: el 98% de los creyentes no conoce las Escrituras. Hace unos 5 o 6 años atrás habían dicho que el 97% no conocía las Escrituras, que solamente un 3% la conocía, pero que solamente el 0.3% de ese 3% que conocía las Escrituras hace varios años, aplicaba las Escrituras. Y tenemos un mundo tremendamente religioso,
Hay 4.319 grupos religiosos y religiones en el mundo, de personas que dicen y que creen que conocen la verdad. Lo grande es lo dichosos que son. En el grupo que se encuentra cada uno de ellos es el grupo que ha de ser salvo. Y solamente ellos conocen cómo ser salvo. Y los demás están todos condenados. Eso cree cada uno de ellos. El mayor engaño sobre la tierra es ese. Dicen los católicos que ellos son los que saben de salvación. Así dicen los evangélicos. Así dicen los adventistas. Así dicen los testigos de Jehová. Ellos son los únicos. Ellos compraron una franquicia. Pero de valentía no tienen un pelo. De el cuidado de las escrituras, de aprender la voluntad de nuestro Padre Celestial, no saben absolutamente nada. Hablan de lo que han oído, repiten lo que se les ha dicho, o tienen a un individuo común y corriente como un líder, y lo que diga ese individuo lo toman como palabra de Elohim, sin investigar. Son cobardes, y no importa la actitud que tengan. ¿A qué se refería el Mesías cuando dijo: tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas? Manso y humilde. Una persona arrogante es una cosa, una persona valiente con el poder de hacer cosas y no la hace. Y no la hace en perjuicio de la persona, sino que todo lo que hace con valor lo hace para proteger, para exaltar al Creador, para exaltar su palabra, para defender el derecho que tiene cada persona individualmente. Ese es el verdadero valiente. Es lamentable, pero no veo valiente. No veo valiente. En este tiempo no veo valiente. No veo un solo religioso que cumpla con estas reglas. Por lo menos en el ámbito donde estoy, no veo un solo. Deben haber porque esto todavía no se ha acabado. Seguro que hay unos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante estos baales y no conocen la carta que ha dejado nuestro Padre Celestial para que sirva de guía, para que muestre el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes de la última generación de creyentes? Que siempre hubo. Siempre hubo creyente. Le voy a decir una cosa. Es imperativo cuando las escrituras dicen: esfuérzate y sed valiente, como lo dice Corintios, no como lo dice Josué 1:7. Es una forma imperativa que dice que hay que comportarse como valiente, pero la valentía es repulsar el miedo. Y pensamos que los sentimientos como que llegan, se apoderan de nosotros y que no podemos hacer absolutamente nada. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que el ser valiente es una decisión en cada persona. Es una decisión. Y tenemos que estar claros que ser terco no es lo mismo que ser valiente. Una persona valiente va a escudriñar porque va a buscar con todas sus fuerzas lo que es la verdad. Y no va a buscar la verdad en una persona. El que busca la verdad en una persona está bajo maldición. ¿Acaso nos dice Jeremías y prácticamente expresa la idea Isaías cuando dice: maldito es el hombre que confía en el hombre? Está bajo maldición cualquier persona que acepte como verdadero algo sin escudriñarlo primero, sin ver si realmente esa es la voluntad de Elohim. ¿Y dónde están los valientes hoy en día? Los valientes de hoy en día todavía no han tomado la decisión. Los valientes de hoy en día todavía no han tenido la oportunidad de escuchar que para ellos ser valientes solamente tienen que decidirse ser valientes a costa de su propia vida, en defensa de la palabra, en defensa del que sufre,
en defensa del huérfano, en defensa de la viuda. El valiente confía y confía en el Creador. El valiente se queda sin la comida si un huérfano no la necesita, porque él sabe que su Padre Celestial no lo va a abandonar. Y aunque se sienta abandonado, mantendrá firme la convicción de que solamente tiene que esperar un poco más. Pero no es verdad que nuestro Padre Celestial va a dejar desamparado a aquel que confía en Él. El problema es, ¿y ustedes tomarán la decisión de ser valientes? Es una decisión. Y no quiere decir que no vayan a sentir miedo. Ser valiente es una decisión. Pero cuando se toma la decisión por sobre todas las cosas, entonces el miedo va desapareciendo. El miedo incluso a la muerte va a ir desapareciendo. Y va a desaparecer poco a poco. Paulatinamente, la luz, cuando llega en la oscuridad, se abre paso, se abre camino. Porque la luz y la tiniebla no pueden estar juntas. La valentía no puede ir con el miedo. Y cuando está uno, el otro comienza a desaparecer. Asimismo, en la habitación más oscura, cuando se prende un fósforo, comienza a ponerse claro inmediatamente las cosas. En los rincones todavía se va a ver un poco oscuro, pero si esa luz sigue creciendo, todo quedará claro. Deberíamos esperar que aparezcan jóvenes que entiendan que el reino de los cielos para este tiempo necesita valientes, hombres varoniles, no cosas extrañas que la sociedad está creando hoy en día, cosas tan extrañas que no se sabe qué son, o aquel grupo de mensos e idiotas que están creando las religiones hoy en día. No fue la voluntad de nuestro Padre Celestial que la gente fuera idiota, que la gente fuera menso, que la gente fuera torpe. Llegan a ser torpe, vagos para estudiar las Escrituras, tardo para entender la voluntad de Elohim. Y lamentablemente su final será con los cobardes. Tienen un dolor de cabeza y ¿qué hacen? No quieren sentir un dolor de cabeza. ¿Podrán resistir como en la Edad Media una hoguera? ¿Qué hacen con un dolor de cabeza? Acallan el síntoma. ¿Dolor de cabeza es una enfermedad? No, acallan el síntoma. No quieren sentir que algo está mal en su cuerpo y quitan el síntoma. El dolor de cabeza puede ser porque no se esté tomando agua, deshidratación, puede ser por insolación, puede ser por presión alta, puede ser por mala alimentación, puede ser por indigestión. Mayormente tiene la barriga caliente. ¿Pero qué hacen? Se quitan el síntoma porque son cobardes. Son cobardes. Investiga qué le está pasando a tu cuerpo primero y quita el problema, no el síntoma. No pueden soportarlo. Quieren quitarlo del medio inmediatamente. Yo me imagino a las personas, así como le hicieron al Mesías. Estaba allí clavado y preparaban un vinagre. Hoy vinagre es un ácido agrio, pero un vinagre era un compuesto que se preparaba de cualquier cosa. Pero mayormente a las personas que eran clavados en un madero, le preparaban un vinagre para que pudiese soportar el dolor, para que pagara el precio de sus transgresiones. Y cuando él dijo, tengo sed, tomaron ese vinagre, tomaron esas drogas y se la pusieron en la boca. Al él ver lo que era, la rechazó y no quiso tomarla. ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Se quitaría fácil el dolor? Hay que ser valiente. Él nos enseñó. Hay que ser valiente. Quiere el Creador que haya en nosotros ese nacimiento, de esa necesidad que tiene el mundo de hoy en día de ver personas valientes, de ver personas que realmente quieran estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Feliz día.